Hola a todos, bienvenidos al curso de Estadística Descriptiva, el cual será de manera presencial hasta que acabe la cuarentena. Pero hasta que eso suceda, iré colgando algunos videos teóricos y tal vez los acompañaremos con algunas clases virtuales. Mi nombre es Felipe y quiero explicarles qué es la estadística. Bueno, la estadística es la ciencia de la recolección y el procesamiento de datos. Te lo explico de una manera sencilla. La recolección de datos es el proceso por el cual nosotros vamos a obtener, por medio de entrevistas u observación, las principales características del elemento en estudio. Por ejemplo, por medio de la entrevista, podríamos consultarle a los pacientes cuáles fueron los síntomas y cuánto tiempo los tuvieron. Otro ejemplo podría ser que por medio de la observación los médicos podrían descubrir qué manifestaciones físicas produjo el virus. En cambio, el procesamiento de datos es el conjunto de métodos que utilizaremos para poder resumir e interpretar la información obtenida en el paso 1. Ejemplo, en una cantidad de 100 pacientes contagiados, se encontró que 80 de ellos no tenían síntomas, es decir, el 80% de portadores es asintomático. De esta manera, podríamos informar a todas las personas que es altamente probable de que estén infectados, pero que no sientan ningún síntoma. Entonces, recapitulando, la estadística es la ciencia de la recopilación y del procesamiento de los datos. Pero, ¿para qué sirve? La estadística nos dará los fundamentos científicos para que nosotros podamos tomar decisiones. Ejemplo, si en el paso anterior descubrimos que es altamente probable de que una persona esté infectada y que no presente síntomas, entonces nosotros podríamos decir que este virus tiene un alto riesgo de contagio y que, además, no se puede identificar o reconocer con facilidad. En conclusión, la mejor medida de contención del virus es el aislamiento social. Ahora, ¿cómo se divide la estadística? La estadística tiene dos grandes ramas que son la descriptiva y la estadística inferencial. Ambos nombres son muy intuitivos, pero me gustaría detallarlos un poco. Primero, la estadística descriptiva consiste en aprender a describir a nuestro elemento en estudio, es decir, poder conocer todas las características pertinentes para nuestro análisis. Ejemplo, si queremos realizar un estudio sobre los hábitos de higiene de las personas, preguntar por tu género musical favorito o tu marca de ropa preferida no nos servirá de mucho. Entonces, en ese estudio, la estadística descriptiva nos permitiría identificar cuáles son las principales costumbres de higiene y poderlas representar numéricamente o por medios de gráficos. 2. La estadística inferencial, por en cambio, nos permitirá identificar o aproximar las características de toda la población a partir de una parte de ella, conocida como muestra. Ejemplo, ante las dudas y el miedo de la población en usar ibuprofeno o paracetamol ante un probable contagio, la Organización Mundial de Salud realizó pruebas a un grupo de pacientes elegidos al azar y determinó que dichos medicamentos no empeoraban la situación clínica de los pacientes. Por lo tanto, se pudo inferir que ambos componentes no generan ningún riesgo en los pacientes. Para concluir, la estadística inferencial nos ayuda a entender a toda la población a partir del estudio de una parte de ella, es decir, un grupo seleccionado al azar. Ahora, adentrándonos en nuestro curso Estadística Descriptiva, podemos decir que necesitamos definir en primer lugar cuál será nuestro foco de estudio. En otras palabras, para hacer nuestra investigación debemos de definir nuestro público objetivo o target.
Sin embargo, los términos correctos en el curso serán población, muestra y elemento. La población la formarán todos los elementos en estudio. La muestra algunos elementos en estudio, o sea, parte de la población, y el elemento será la unidad mínima de análisis, o sea, uno de ellos. Por ejemplo, para poder crear una vacuna definitiva contra el virus, primero deberíamos de conocerlo para poder identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Con este fin, debemos de determinar la población en estudio, que serían todos los pacientes contagiados de los distintos países del mundo. Como son miles alrededor del globo, costaría mucho tiempo y dinero estudiarlos a todos. Por lo tanto, deberíamos de seleccionar una muestra de algunos pacientes contagiados de los distintos países. Y para comenzar el estudio, tendríamos que aislar a un solo paciente. Población, muestra y elemento. Una vez frente al paciente en estudio, por medio de la entrevista o la observación, extraeremos datos relevantes para el estudio. Estos datos se dividirán en dos grupos, cualitativos y cuantitativos. Los datos o variables cualitativas serán aquellas que almacenen textos como el nombre del paciente, el país, o la ciudad de origen y la lista de síntomas. Los datos cualitativos también almacenan códigos como el DNI, el teléfono y el número de seguro para su registro. Por en cambio, los datos cuantitativos serán aquellos valores numéricos, como la edad del paciente, el peso, la temperatura que registró y el número de días que lleva contagiado. Los datos cuantitativos se dividen en dos: datos cuantitativos discretos, que son los números enteros, y datos cuantitativos continuos, que son números decimales. Por ejemplo, el número de medicamentos que tomó, la cantidad de personas que frecuentó y el número de ataques que tuvo serán variables cuantitativas discretas, porque estas no se pueden dividir, es decir, uno no puede tocar a media persona o tener medio ataque. En cambio, el peso y la temperatura son valores que se miden con decimales, por ende, son variables cuantitativas continuas. Para organizar mejor los datos de los pacientes, podríamos clasificarlos según su escala de medición. Las variables cualitativas tienen dos escalas, nominal y ordinal. Las nominales no tienen jerarquía. Por ejemplo, el nombre, la ciudad y el DNI. Ninguno de ellos tiene mayor relevancia que otro. Todos están en el mismo rango. En cambio, las variables cualitativas de escala ordinal sí poseen jerarquías, como por ejemplo el grado de dolor leve, intenso, moderado y el nivel de contagio inicial, medio o terminal. Mientras que las variables cuantitativas, que también tienen dos escalas, se dividen en intervalo y razón. Las variables cuantitativas, no importa si son discretas o continuas, para ambas es lo mismo. Las variables cuantitativas con escala e intervalo serán aquellas donde el cero sí tiene valor, como por ejemplo la temperatura. Recordemos que el grado cero nos va a indicar un cambio de estado, entonces sí tiene valor. En cambio, la escala de razón será cuando el cero no indique ningún valor, como por ejemplo en el peso, en el número de medicamentos y el tiempo que uno lleva contagiado. Si nosotros decimos que el paciente pesa 0 gramos, pues eso es imposible, no existe.
Si nos comenta el paciente que tomó 0 medicamentos, entonces no tomó ninguno. Y si nos dice que el tiempo que lleva contagiado es de 0 segundos, pues aún no ha contraído el virus. Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Gracias por quedarse hasta el final, por ver todo el video. Esta es la parte teórica. Les recuerdo algo bastante simple y sencillo antes de terminar el video. Este curso de estadística es muy distinto al curso de cálculo, que era un curso más práctico de resolución de problemas. El curso de estadística tiene dos etapas. La primera etapa, que va hasta el parcial, que es muy teórica, que vamos a tener muchas clases así donde vamos a tener que conversar bastante. Van a haber ejercicios, pero van a ser pequeños. Entonces, hasta el parcial, la mayor cantidad de nota va a ser en teoría, en estas cosas que estamos hablando. Y después del parcial, el curso ya se convierte en más práctico. Después del parcial ya vamos a poder integrar, vamos a poder derivar, a resolver problemas, y la parte teórica va a ser menor. Entonces, no descuiden ninguno de las dos etapas del curso, ni la teórica ni la práctica. ¿Está bien? Eso fue todo por hoy. Los espero en el siguiente video. Gracias y hasta luego.